Vamos sacando la mascarilla. Muy buenos días. No sé si ya estamos ok con la transmisión. ¿Sí? Perfecto. Vamos a cambiarnos los lentes. Vamos a tener un momento de meditación alrededor de la palabra. Si que esta cosa quiere funcionar. Ahí sí. Y vamos a leer en dos pasajes. Uno es la pregunta introductoria que hace el Señor. Y el otro pasaje, un poquito lo que Dios responde a esa pregunta. Vamos a leer inicialmente en Mateo 16. Si me quieren seguir, Mateo 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién y otros Jeremías o alguno de los profetas? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la primera porción que vamos a leer y que introduce el tema que vamos a tomar el día de hoy y tal vez, si nos falta, también el próximo domingo. El Señor hace esta pregunta con un propósito. El Señor no hace nada al azar. Él hace esta pregunta y tal vez cada uno de nosotros podría también preguntarse qué habría pasado si hubiésemos estado ahí. O qué pasa hoy, cuando estamos aquí o estamos en nuestra casa o estamos en nuestras actividades cotidianas y el Señor de pronto nos pregunta, quiere saber qué pensamos nosotros de Jesús, de Él. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ya? Y siempre es bueno personificarlo. ¿Quién digo yo que es el Señor? Bueno, los discípulos contestaron primero lo que dice la gente. Aquí hay grupos de personas. La gente, no necesariamente esas personas son discípulos del Señor, no necesariamente son creyentes, sino que es la gente que los sigue, la multitud. A Jesús siempre lo sigue una multitud. El día de hoy, una buena parte del mundo dice que sigue a Jesús. De ahí a que sean creyentes, puede haber un paso grande y puede haber una disminución muy grande. Así que la gente, la multitud dice que es Juan el Bautista. Seguramente dicen eso porque ya todos saben que Juan fue un pregonero. Decían que era Elías, Juan, pero fue muerto, él fue asesinado, fue decapitado. Y por lo tanto algunos pensarían en Juan el Bautista que ha regresado, tal como el rey, que en algún minuto se asustó y dijo: Juan, vuelto. Otros dicen que era Elías por las palabras, porque lo ven hablar con autoridad, lo ven hacer milagros. Entonces dicen algunos: Elías, volvió Elías. Y finalmente otros dicen: bueno,
es alguno de los profetas. Es alguno de los profetas. Mire lo que piensa la multitud. La multitud no está ni siquiera sospechando que nuestro Señor es el Mesías prometido. Ninguno de la multitud dice, ¿y si fuera el Mesías? No, no. Como que no hay posibilidad de que sea el Mesías. No hay ninguna posibilidad. El Señor entonces pregunta de nuevo, pero ahora dirige la pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Vosotros. Y esa ya viene directo a nosotros. ¿Y nosotros quién decimos que es Él? Entonces aparece Pedro que hemos estado hablando de él. Pedro es simplemente genial. Pedro es, pienso yo, un gran representante de todos y cada uno de nosotros, tremendo representante. Y Pedro también es un gran llamado a ser como él, de la forma en cómo se dedicó. Y Pedro aparece con esta respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense que Pedro no responde como el resto de la gente. Pedro no dice se reencarnó, resucitó alguno de los grandes. Pedro no dice tú eres el profeta mayor. No, no. Pedro la tiene clara. Pedro se va para otro lado. Inmediatamente, tú eres el Cristo, el ungido, el elegido. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Yo no recuerdo que se haya mencionado a otro como el Hijo de Dios. De hecho, el propio Dios, en el bautismo del Señor, menciona que eso no se menciona así en esos términos. Ser hijo de Dios significa ser Dios. Y bueno, y es uno de los motivos por los cuales los religiosos de la época perseguían al Señor, por andar diseminando una blasfemia. Decir hijo de Dios es decir, yo soy Dios. Se hizo igual a Dios, dice. Entonces, este Jesús, ¿y saben qué? Pedro, acá, es señalado por el Señor como uno bienaventurado, uno feliz, dichoso tú, dichoso tú. Dichosos nosotros, hermanos, que reconocemos en el Señor como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurados, nos llama el Señor. Y saben, además, a Pedro el Señor le dice, esto no te lo reveló otro ser humano, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Qué hermoso es pensar que el Señor se nos ha revelado a nosotros por el Padre. El Padre revela a su Hijo a quien Él quiere. Y en esta ocasión vemos que la multitud no recibió esa revelación. La revelación la recibió Pedro, posiblemente los otros discípulos también, pero ya conocemos que los otros discípulos parece que se esperaban que Pedro hablara primero. Parece que normalmente era así. Vamos a leer en otro pasaje ahora qué nos dice el Señor, Dios mismo, respecto a su Hijo. Veamos en Colosenses capítulo 1. Los que tienen una Biblia pueden seguirnos. Para los que ven después la grabación y los que nos están viendo ahora, les comento que hicimos un pequeño cambio en la cámara y ahora tenemos una visión más centrada acá. Entonces puede ser más agradable porque las grabaciones de aquí siempre se ven de lejos. Bueno, ahora en la tarde échele una miradita porque espero yo que salga mucho mejor. Ya le hicimos un ajuste ahí. Leamos en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Está hablando Dios por la pluma de Pablo. Sí, es cierto que es Pablo el que escribe, pero es Dios el que nos está revelando estas cosas. Dice que el 15, Él, refiriéndose a nuestro Señor,
¿Quién dice ahora Dios que es Jesús? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí tenemos la respuesta de Dios mismo a la pregunta: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Pregunta el Señor. Luego pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y si bien la pregunta no está, podemos revelar que aquí, y hay muchos otros pasajes, en donde es como si esta fuera la respuesta a una pregunta: ¿y quién dice Dios que es Jesús? ¿Quién dice Dios y Jesús? Aquí está la respuesta. Una de las tantas respuestas. ¡Qué maravilla! Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es, y estuvo con nosotros aquí, y está con nosotros ahora aquí. Estamos reunidos en su nombre, y vive. Y es el primogénito, es el primero de toda la creación. Y es la imagen de Dios invisible. Fíjense que en Juan capítulo 1 dice el texto: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo le ha dado a conocer, el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible. Y sabe que, gracias a Dios, no habían cámaras de fotos, ni nadie dejó un registro gráfico de nuestro Señor, porque estaríamos más pendientes de cómo se ve, que se ve hermoso, mira que se ve aquí, que usaba el pelo de esta forma, se han hecho todo tipo de imágenes del Señor, asumiendo la forma en cómo vestían y habituaban los judíos de la época. Pero la verdad es que le damos gracias al Señor que no tengamos una imagen real del Señor. Aún así, Él nos muestra a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo le ha dado a conocer. Fíjense que no dice que el Hijo muestra la imagen de Dios, dice que el Hijo le ha dado a conocer, porque a Dios, más que verle con nuestros ojos, que Él no lo permite, más que verle con nuestros ojos, es mucho mejor que nos imaginemos. No sé, si usted quiere imaginarse una luz resplandeciente, una luz que no se puede ver directo, pero más bien es mejor imaginarse a un Dios santo, un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios que acoge, un Dios misericordioso, un Dios que perdona. Ese Dios, por supuesto que sí. Y ese es Jesús, es la imagen del Dios invisible. Tanto tiempo, le dijo, tanto tiempo que hace tanto que estoy con vosotros y no me has conocido,
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tenemos una referencia muy clara que el Señor hace en Juan, el capítulo 14. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Me queda la sensación de que esa frase la estaba diciendo Dios mismo, el Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Pero ¿cómo si estoy aquí? Qué solemne. Él es uno con Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Esa introducción que se hace en Hebreos capítulo 1 es notable, es sublime. Él es el resplandor de su gloria. Y fíjense que de nuevo no nos conviene imaginarnos visualmente a Dios o al Señor. Él mostró parte de su gloria, la mostró en el monte de la transfiguración. Sin embargo, él pasó toda su vida mostrando su gloria, mostrando la gloria del Padre, en lo que hablaba, en lo que expresaba, en el amor entrañable que manifestaba. Ese es nuestro Salvador. ¿Quién dice la gente? ¿Quién dicen ustedes, nosotros? ¿Y quién dice Dios? ¿Es Jesús? La imagen del Dios invisible. Dice el versículo 16 de este trozo más largo, versículo 16, dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Más adelante dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y finalmente el 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador, Él es el sustentador y Él es el heredero. En Edén se habla en dos oportunidades de que estaba creando las cosas. Hagamos al hombre, dice el pasaje, hagamos al hombre. ¿Quiénes son esas personas? Más de uno parece. Estaban creando todo, creándolo todo. Ahí estaba. No se marca un inicio de nuestro Señor. Nuestro Señor no tiene inicio y no tiene fin. La cruz, la muerte y la resurrección fue un hito histórico magnífico. Sin embargo, no es el fin ni es el inicio. Nuestro Señor no nace al universo un día. Él no nace, Él es desde siempre y para siempre. Dice que es antes de todas las cosas. Jesús es el creador. La creación fue hecha por Él. Ese es nuestro Redentor. No sea que le minimicemos un día, no sea que no queramos estar con Él, no sea que ya no queramos venir a hacer memoria de Él, no sea que en nuestra vida diaria ya no queramos que Él participe. Él es Dios, creador, sustentador. Él es quien sopló aliento de vida. Él es quien permite que yo siga aquí y que usted siga aquí vivo, viva. Y que podamos ver una tarde y una noche y un mañana nuevo. Él. Solo Él. No este cuerpo a veces funciona muy bien, a veces no funciona tan bien. Él nos sostiene, Él nos mantiene con vida, sostiene todo. Es sorprendente pensar que nuestro Señor
hace que todo subsista, absolutamente todo. Es un motivo más. Por supuesto que nuestro Señor nos salvó, nos lleva al cielo, viene por nosotros. Le hemos adorado, hemos recordado tu obra magna. Estamos aquí. Pero Él es quien permite todo instante en nuestra vida. Él no es un profeta. Profetizó porque Él todo lo sabe. Él no es un mensajero solamente. Por supuesto que trajo un mensaje. Él es Dios. Dios todopoderoso. Todopoderoso. Creador. Sustentador. Con el control absolutamente de todo. Las fuerzas. Todo lo obedece. Las leyes que llamamos de la naturaleza fueron por Él puestas, por Él creadas. Tanto que Él puede reprender el viento. ¿Quién puede reprender el viento y que el viento se termine? ¿Y quién puede decirle a esta lluvia y a este viento, termina, para, enmudece y que ocurra? Solo quien lo creó. Solo quien lo creó. Admirable es nuestro Señor. Así que si la pregunta viene para mí, yo puedo ver este texto donde Dios mismo describe al Señor Jesús, tu Hijo bien amado, en quien tiene toda complacencia. ¿Se imaginan? En quien Dios Padre tiene toda complacencia. Ahí está. Fíjense lo que dice el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él no vino a formar una iglesia. Él vino a resolver, solucionar el problema del pecado. Sin embargo, Él nos deja acá. Él no nos saca. El Señor no toma al nuevo creyente, persona que crea, que confía en Él, y ¡pum!, y lo retira de la tierra. Lo deja acá. Y nos asegura que nuestro pecado ya está perdonado y que nuestro nombre está en el libro de la vida inscrito. Y por lo tanto tenemos una eternidad con Él asegurada por su sacrificio. Sin embargo, Él nos deja acá. Y para dejarnos acá, nos acompaña con el Espíritu Santo, nos entrega el Espíritu Santo y nos invita a que tengamos esta comunión y que nos reunamos y que tengamos una actividad juntos, la iglesia, juntos, perseverando en oración, en buenas acciones, en ayudarnos, en juntarnos, en crecer, en alimentarnos espiritualmente y, ¿por qué no materialmente? Somos una familia nueva y Él es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Él es. No hay aquí una cabeza. Me encanta que no tengamos un pastor superior. Hay roles, hay actividades, hay funciones que se desarrollan, hermanos las desarrollan, pero me encanta que nuestras congregaciones así debieran, creo yo, escrituralmente hablando, debieran ser así. No hay un estamento superior, solo Él es la cabeza del cuerpo. Él, solo Él. No hay un pastor. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, dice. Él es el primero que resucita. Usted dirá, pero Lázaro también resucitó. Pero Lázaro fue resucitado por el Señor. El hijo de la viuda, la niña, fueron resucitados por el Señor. Él es el primogénito de los que muere y resucita por su propio poder, por su propia voluntad, porque Él no podía quedar en el sepulcro.
Recordemos que Él es Dios con nosotros. Así que Él es el primogénito de los muertos y esto es para que Él tenga toda preeminencia. Hermana, hermano, Él es la cabeza. Él, si hay alguien en la iglesia que tiene un rango superior, es nuestro Señor. No es ninguno de nosotros. Él es, solo Él. Y Él tiene la preeminencia. Qué maravilla tener a un Salvador, que además es nuestro pastor, que además es quien tiene preeminencia, a quien podemos seguir, podemos imitar, debemos hacerlo. Él es en todo, Él es la plenitud misma de Dios, porque Él es Dios con nosotros. Y aquí estamos, y hemos celebrado una cena más, una cena que debiéramos anhelar cada uno de nosotros. Es cierto que a veces puede que no podamos venir por razones de fuerza mayor, pero debieran ser esas las razones, deberían ser fuerza mayor, porque debemos querer estar aquí con los hermanos reunidos en esta iglesia local y con Cristo presidiendo toda reunión. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice, y ustedes, quién dicen que soy? Pregunta el Señor. Es para hacernos hablar, a veces no decimos las cosas, a veces usted piensa que Jesús es lo más grande que le ha pasado en su vida, pero digámoselo. Él quiere que se lo digamos. Aquí Dios responde con este pasaje, pero también Pedro respondió, no sé si los demás también en esa ocasión respondieron, aunque no haya sido tan profunda la respuesta, porque la de Pedro fue tremendamente profunda, pero yo creo que todos ya tenían claridad, ya tenían claridad. El 20, y por medio de él reconciliar, y me voy a saltar el resto, mire, y por medio de él reconciliar, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús es el reconciliador, Jesús es el mediador, Jesús es el abogado. Él logró la paz. Solo Él logró la paz. Él toma un cuerpo humano, es un cuerpo que fue concebido sin pecado, es un cuerpo especial, y este cuerpo se transforma en el cordero inocente, ese cordero sin ningún defecto, sin ninguna mancha, es un cordero nuevo. Y va al altar y se ofrece. Y se ofrece. Y Él hace la paz. Él consigue la paz. No había paz. No teníamos paz con Dios. Y Él consigue la paz. Mediante la sangre de su cruz. Qué tremendo es nuestro Señor. Qué impresionante ver este relato. Saber que estamos reconciliados y que tenemos paz porque Él hizo la paz. ¿Es un profeta Jesús? No, le queda minúsculo, pequeñísimo, que sea un profeta. Por supuesto que, de hecho, Él anunció su propia muerte. El propio plan de Dios él fue anunciado por Él en más de una oportunidad. ¿Eso lo hace profeta? Es que el profeta es el que trae el mensaje de Dios. Pero Él mismo es Dios. Así que es mucho más que un profeta. Mucho más que un profeta. Él es el Mesías, el Cristo. El que se entregó un día por nosotros. ¿Qué piensas de Jesús? ¿Qué crees de Él? ¿Qué piensas que Él espera que le digamos lo que pensamos de Él? Nuestro Señor, que está aquí ahora, espera, díselo. Díselo en una oración íntima, tuya, personal.
A los hermanos que tenemos el privilegio y la responsabilidad de hacer oraciones en público, digámoselo al Señor, quién pensamos que Él es. Y este pasaje que hemos leído nos da luces de lo que Dios mismo dice de su Hijo, de Jesús. Adorémosle y valoremos lo que es el Salvador que tenemos. Vamos a orar para terminar esta meditación. Padre Celestial, una vez más te agradecemos que nos das grandes respuestas en tu palabra. Tú le has señalado a Él. Nosotros nos reunimos en su nombre, sabiendo que Él está con nosotros. Ayúdanos, Señor, porque nuestra debilidad a veces puede hacer que rebajemos el estatus que tiene nuestro Señor. Y Él ha sido elevado hasta lo más alto, hasta lo sumo. Y tú le has sentado a tu diestra. Y un día se levantará y vendrá por lo suyo. Padre, gracias. Gracias por darnos esta palabra, por poder meditar esta mañana y poder apreciar y valorar aún más lo que Él es para cada uno de nosotros, sabiendo lo que Él es para ti, Padre. Gracias te damos, quedamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanas, hermanos, muy contentos esta mañana de poder estar nuevamente, una mañana